Ok. Vamos a continuar el tema, un poquito del tema del domingo, y vamos a ver cómo el elemento profético de los días de la creación con el reino de Dios y el número 7, ok, está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con lo profético. Si usted se ve, como dijimos el domingo, nosotros estudiamos el hecho del número 7 y hablamos sobre el número 7 y decíamos que Dios al séptimo día descansó de todas sus obras, ¿verdad? Y reveló el tiempo del descanso de la humanidad que tendría que ver con la justicia de Dios en el reino milenial. O sea, los 1000 años del reino de Cristo sobre la tierra, cuando Cristo regrese por segunda vez. Y también hablamos que 6 días Dios creó al hombre y el séptimo día descansó, como Dios estableció el Shabbat como día de reposo para conmemorar el día que Dios descansó de todas sus obras, anunciando proféticamente la venida del reino del Mesías o el reposo de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el Señor del día de reposo. Por eso venía sanando el Shabbat. Jesucristo sanaba en un día de reposo porque era una manifestación de la libertad, del descanso que Dios le iba a dar al hombre. En el día séptimo Jesucristo era precisamente ese Señor que vendría a traer descanso al hombre de sus pecados y de sus obras. Ahora bien, Cristo, la Biblia nos predice el reino milenial de Cristo, donde habrá paz, donde inclusive habrá una restauración de todas las cosas, donde inclusive la Biblia nos indica que los animales ya no se comerán. Si usted está esperando un reino de justicia en los hombres, usted está equivocado, eso jamás sucederá. Usted tiene que poner su mirada en Cristo. Además, la profecía indica que Cristo viene pronto. Ahora, nuestro reposo tiene que ver más con el reino milenial, con el arrebatamiento de la iglesia. Usted sabe que nuestros cuerpos mortales serán transformados al cuerpo de la gloria suya. Eso ocurrirá antes que comiencen los juicios de Dios, que habla 2 de Pedro capítulo 3 y que nos habla toda la Biblia sobre el día de la ira o el día del Señor, conocido como el día del Señor, que es lo que vendrá previo al reino milenial de Cristo por 1000 años. Como dijimos en el domingo pasado, un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y mostramos el hecho de que para Dios, prácticamente Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, que representan 6000 años del hombre. Y el séptimo día representa el último milenio, que representa el séptimo milenio, que es el reino de Dios. Si vemos la historia, como dijimos el domingo, la historia tiene alrededor de 5.994 años, que son aproximadamente casi 6.000 años tiene la historia de la humanidad. El calendario civil judío tiene 5.774 por el calendario civil, no es el calendario bíblico. El calendario bíblico tiene 5.994 años, casi 6.000 años. Entonces, los estudiosos lo han sacado por todos los elementos bíblicos de los tiempos. Ahora, usted ve que cada 7 años Dios mandó a descansar la tierra, ¿verdad que sí? El sexto año Dios iba a mandar a que los hombres recogieran todo el fruto de la tierra, y el séptimo año la tierra debía descansar, ¿ok? Cada múltiplo de 7, 49 años, 7 por 7, 49, vendría el jubileo, donde Dios mandaba a que liberaran a todos los esclavos, la libertad o el descanso de los esclavos, de la esclavitud. Ahora bien, nosotros entendemos que en el día 70, el número 7, los 70 años, Israel fue destruida por Nabucodonosor y fue llevado cautivo a Babilonia 70 años. Después de los 70 años hubo una restauración de la ciudad de Israel. En Nehemías y Esdras se construyó el templo otra vez. Y Dios le prometió a Daniel, en el capítulo 9, 24 al 27 de Daniel, 70 semanas proféticas de años. 70, el número 70 regiría la última semana, sería de 7 años, que son los 7 años de gran tribulación. Ahora, yo no quiero explicar nada de eso, solamente lo estoy mencionando para que usted vea que el número 7 en la Biblia siempre es profético. El número 6 representa
el tiempo humano, y el número 7 representa la gloria y el reino de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a ver un elemento que el Señor nos dejó en la transfiguración, profético. Yo creo que leamos Mateo 17. Esto poco lo predican porque muchos no lo entienden. El hecho de el arrebatamiento de la iglesia, y tiene que ver con el cumplimiento de los tiempos también. Miren lo que dice, versículo 1. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró sobre ellos. ¿Qué es transfigurar? La palabra transfigurar es disfrazarse, o sea, mostrarse, vestirse de gloria. O sea, se vistió de esplendor, se transfiguró, se transformó. ¿Ok? La palabra transfigurar viene de la palabra metamantequizo, que significa vestirse o transformarse. ¿Ok? Entonces dice 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y les resplandeció su rostro como el sol. Mire usted, ¿cómo está resplandeciendo el rostro como el sol? ¿Te ve la transfiguración? Ahora, ¿por qué Jesús quiso transfigurarse delante de Pedro, Jacobo y Juan? ¿Por qué no delante de todos los discípulos? Buena pregunta, ¿no? Porque Pedro, Jacobo y Juan eran los discípulos que iban a recibir la revelación de la gloria del que decía. De hecho, Apocalipsis lo recibe Juan, uno que estuvo en la transfiguración. Ahora, marque el rostro como soy. Vamos a Apocalipsis 1, marque ahí, y vamos a ver que la transfiguración era un elemento profético de la glorificación de Cristo. Apocalipsis 1. Perdone usted que aquí esto está, la Biblia se me pega. Ok. Versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. ¿Quién es este? Jesucristo, que estuvo muerto y resucitó. Ahora, Jesús, después de resucitar, ¿qué hizo? Después de 40 días ascendió a los cielos, y en el momento de la ascensión, lo que nosotros llamamos el arrebatamiento de Cristo, o la primicia del arrebatamiento, nosotros podemos comprender que ahí fue glorificado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucitó no tenía este cuerpo de gloria, solamente tenía un cuerpo incorruptible, aparecía aquí, aparecía allá, pero los discípulos nunca vieron a Jesús con un rostro como un sol, sino hasta cuando a Juan se le manifiesta en el Apocalipsis. Ahora bien, Jesús, volvemos atrás, Jesús antes de morir agarra a Pedro y a Jacobo, a Juan, y lo lleva a un monte muy alto, y delante de ellos se transfigura. Y mira que ve, versículo 2: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, como Juan lo vio en el Apocalipsis. O sea,
que la transfiguración era un elemento profético que le mostró a los discípulos de lo que le acontecería a Jesús, ¿ok? Cuando Él fuera glorificado, cuando Él fuera ascendido. Jesús los preparó para esta manifestación, porque además Pedro tuvo revelación de la gloria venidera también. Pedro, en las cartas de Pedro, podemos ver cómo Pedro habla de la transfiguración, la transformación, la herencia celestial también. ¿Usted entiende? Jacobo tuvo revelación de la gloria, sin embargo lo matan como mártir, ¿ok? Pero Juan queda y recibe el Apocalipsis, la revelación. De hecho, Apocalipsis no se significa juicio, como dice el Apocalipsis nuclear. No, el Apocalipsis significa revelación. Por eso alguna Biblia dice, en vez de Apocalipsis dice revelación, porque es la traducción de la palabra Apocaliptus en griego. Entonces, nosotros podemos ver aquí a un Jesús que le muestra con la imagen de cómo Él se vestiría. Ahora, mire lo que sigue diciendo y dice: se hicieron blancos como la luz, versículo 3. Y aquí que le apareció Moisés y Elías. Mire usted bien a Moisés y Elías allí, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, les tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. O sea, ellos tuvieron una visión, pero real. No es un éxtasis que vieron. Realmente vieron el mundo espiritual. Y vio como, no dice que ellos vieron la parte espiritual de Jesús, sino que dice que Él se transfiguró delante de ellos. O sea, hubo una transformación literal. E inmediatamente ahí. Pero yo quiero que ustedes vean a 2 personajes ahí: a Moisés y a Elías. Si vemos, Moisés era un tipo de Jesucristo. Moisés era un tipo de Jesucristo cuando estuvo en la tierra, porque él fue enviado para libertar al pueblo en nombre de Yahvé. ¿Ok? El libertador del pueblo de Israel. Y quien le dio la ley a Israel. Ahora bien, Elías representa el ministerio profético de Jesús, y cómo Elías manifestó el poder de Dios, ¿ok? Manifestando que Yahvé era el Dios verdadero sobre los profetas de Baal, y cómo profetizó y confrontó el pecado, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre estos 2 personajes que representan a Cristo. Moisés murió, pero Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Usted ha leído la historia de Elías? Elías no murió. Elías fue arrebatado al cielo y subió en un torbellino. Un caballo de fuego apartó a Elías y a Eliseo, y Elías sube en un torbellino. Entonces lo tremendo de esto es que uno puede ver un elemento profético del arrebatamiento en Elías y en Moisés. Ahora, la pregunta sería: ¿cómo, si Moisés estaba muerto, aparece delante de Jesús hablando junto a Elías que no murió? Buena pregunta. Porque la Biblia dice que ninguna persona que ha muerto puede pasar de un lado a otro, o puede salir a menos que resucite. ¿O sí? Las ánimas pueden andar por ahí, la gente muerta puede andar y suelta por ahí. No, hay un lugar de los muertos, se llama infierno, o el paraíso, antes llamado el seno de Abraham, para los salvos. Pero todos están esperando el día de las resurrecciones. Nadie sale de allí hasta que llegue el día de las resurrecciones. Usted sabe que la Biblia nos indica
que los salvos resucitarán en el día del arrebatamiento, otros resucitarán después de la segunda venida, que son los que mueran en la tribulación, y otros serán resucitados al final de los días, los perdidos que estén en el infierno, y resuciten para ser echados al lago de fuego. Eso nos dice la Biblia en Apocalipsis 20. Ahora bien, lo interesante de esto es cómo Elías, cómo Moisés aparece hablando con Jesús. Fíjate tú que Pedro ve a Moisés, no era un espíritu. Pedro, ¿qué dice Pedro? Veamos aquí qué dice. 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ellos estaban viendo a Moisés. Ahora, ¿cómo pueden estar viendo a Moisés si Moisés murió? Salió de su cuerpo, fue enterrado. ¿Quién ha leído la historia de Moisés? La historia de Moisés indica que Dios le dijo que no entraría en la tierra prometida por cuanto no santificó su nombre, golpeando la roca y no hablándole. Pero la misma manera, Elías fue quitado del sacerdocio profético cuando salió huyendo de Jezabel por temor, y Dios se metió en la cueva y Dios le dice: regrésate, porque ungiré a uno en tu lugar. Los dos tuvieron un pecado que terminó su ministerio. Sin embargo, fueron hombres fieles a Dios. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, finalizó el ministerio con una ascensión. Moisés subió a un monte, vio la tierra prometida y murió. La Biblia nos indica, y no lo vamos a buscar porque el tiempo se nos va, pero la Biblia nos indica, usted lo puede investigar, que nadie supo el lugar de entierro de Moisés. Dios lo escondió, dice la Biblia. Ahora, ¿cómo que Dios lo escondió? Y de repente, años después, cuando Cristo viene, se manifiesta hablando con Jesús. Interesante, ¿no? Ahora, van que ahí vamos a Judas, a la carta de Judas, y vamos a ver un elemento que Judas nombra y es bien inquietante, bien interesante. Judas está antes de Apocalipsis. Judas 9, creo. El 9, ¿no? Sí, ajá. Pero el 9, Judas 9, 1:9, porque tiene un capítulo nada más. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino le dijo: el Señor te reprenda. Y después sigue hablando del elemento del orden de Dios, del respeto a las autoridades superiores, a los entes superiores. Pero yo le quiero decir, ¿por qué Miguel, el defensor de Israel, el ángel defensor de Israel, el arcángel, el príncipe Miguel, pelea con Satanás por el cuerpo de Moisés? Es una pregunta bien interesante. Porque tú no ves a Satanás peleando por el cuerpo de nadie. Porque lo que se lleva a Satanás al infierno son las almas. Entonces, ¿por qué estaba peleando por el cuerpo? ¿Para qué quería utilizarlo? Satanás quería evitar algo. ¿Por qué Miguel quería el cuerpo de Moisés? ¿Qué iba a hacer con el cuerpo de Moisés Miguel? ¿No sería que lo subió al cielo? ¿No sería que Moisés resucitó? Porque de otra manera nunca pudiera haber sido Moisés quien apareció hablando con Jesús. De otra manera, Pedro jamás pudiera ver
a Moisés hablando, porque fuera un espíritu a quien estuviera escuchando, pero no mirándolo. Y menos hacer una enramada, menos un espíritu. Elías subió al cielo con cuerpo, o no. Él subió al cielo con cuerpo, él no murió. Ahora, si volvemos a interesante esto, ¿no? Si volvemos al capítulo 17, hasta ahí todo bien, pero esta mañana cuando yo hablo, esta primer palabra que está en el capítulo 17 me hizo boom. Porque dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de él. ¿Por qué 6 días después? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 3? ¿Por qué 6 días después se transfigura delante de Pedro? Recuerden los 6 días de la creación, cuando Dios termina las cosas. Recuerden que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años un día. El Señor está revelando el tiempo profético de la transfiguración. Aquí está. Porque si vemos que hasta Jesús, cuando habló de la venida del Señor, el Señor contextualizó, hablando Mateo 24, Lucas 13, Marcos 13, Lucas 21, en el Monte de los Olivos, donde dice la Escritura que Cristo volverá y pondrá sus pies. O sea que Cristo nada hizo al azar. Hasta los días que Jesús hacía algo, tenía algo que ver muy interesante. ¿Por qué no 7, 8, 9 días? ¿Por qué 6 días después? Mire la palabra, 6 días después, Jesús los toma y se transfigura. Y no solo a eso, sino que también aparece Moisés, un muerto, pero aparece con cuerpo hablando, y aparece Elías. ¿Qué va a ocurrir en el arrebatamiento? ¿Quién me puede decir lo que hemos estudiado aquí en la Biblia? No solo una ascensión, va a haber una glorificación, una transformación, una transfiguración de nuestros cuerpos. Pero no solamente van a ser los vivos, sino los muertos resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor, para hablar directamente con Jesús como Elías y Moisés. Moisés representa a los muertos resucitados. Elías representa a los vivos arrebatados. Usted está viendo la sombra profética en el antiguo pacto. Porque si Moisés hubiera estado muerto y no hubiera resucitado, jamás Moisés hubiera aparecido aquí. ¿Por qué Miguel estaba peleando con el cuerpo, por el cuerpo de Moisés con Satanás? Lógicamente, Satanás lo estaba requiriendo y no, eso no me lo llevo. ¿Por qué un ángel tenía que agarrar el cuerpo terrenal? Lógicamente fue llevado al cielo. Y para eso tuvo que haber resucitado Moisés. Por eso hasta el día de hoy es una incógnita dónde está el cuerpo de Moisés. Dios no permitió que se enterara. ¿Te entiendes? Cuando Elías fue llevado al cielo, nadie se dio cuenta, nada más el profeta y la gente que estaba alrededor, como en la escuela profética, que conocían a Elías. El Señor va a quitar a tu Señor. ¿Sabes? Sí, yo sé, callá, decía Eliseo. Dios confirmando, Dios se va a llevar a Elías. Sí, yo sé, callá. Hoy día Dios vive por la voz profética, sigue anunciando que la iglesia va a ser arrebatada. ¿Cómo lo hicieron a Elías?
a Eliseo, perdón. Entonces, hermanos, recuerden que la ley es una sombra profética de lo verdadero. Moisés representa a los muertos resucitados y Elías representa a los vivos arrebatados. ¿Por qué aparece un hombre que fue llevado al cielo y un hombre que había muerto y que habían sido fieles a Cristo y que representaban el ministerio de Cristo? ¿Y por qué Jesús tiene que transfigurarse? ¿Qué le mostró a Pedro, a Jacobo y a Juan? Que Cristo iba a ser levantado, que iba a resucitar, porque los versículos anteriores Jesús viene anunciando su muerte. Hello. Y les revela la gloria que iba a recibir después de su resurrección, porque aún en la muerte él anuncia que resucitaría. Veamos aquí. Versículo 21 del 16. Desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, en el 17, 6 días después de esa confesión, Jesús agarra a Pedro, a Jacobo y a Juan, se va al monte y se transfigura delante de ellos y aparece un muerto resucitado como Moisés y un vivo arrebatado como Elías. ¿Por qué Jesús tuvo que transfigurarse? ¿Acaso no podían aparecer ellos igualitos? Podía, ¿verdad? Pero Jesús se transfigura y le muestra el sol como en gloria, como Juan le fue revelado en el Apocalipsis. Porque cuando Cristo iba a ser, después de la resurrección, Cristo iba a ser levantado, iba a ser transfigurado en gloria. Por eso dice la Biblia que en la segunda venida de Jesucristo todo ojo le verá y la gloria de Dios será manifestada a las naciones. ¿Usted me entiende? Ahora, la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia debe volver con Cristo en gloria para establecer el reino de Dios, porque la iglesia reinará con Cristo, no sin Cristo, como muchos andan diciendo por ahí. Conquista, porque viene tribulación. La Biblia es clara en ese sentido, es la palabra de Dios. Entonces, hermanos queridos, ¿por qué 6 días después se transfigura? Porque ciertamente en el séptimo día o en el séptimo milenio viene el reino de Dios y la iglesia debe ser resucitada, arrebatada y ser transfigurada para llegar al reino de los cielos y venir a establecer el reino de Dios. Y podemos comparar la transfiguración con Filipenses capítulo 3. Ya nos vamos a ir, hermanos. Filipenses capítulo 3. Versículo 20-21. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo esta verdad del evangelio. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Quién lo espera? Al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. La Biblia textual dice, el cual transfigurará, la transfiguración de los hijos de Dios, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, igual, parecido al cuerpo de la gloria suya. Y eso ocurrirá en el arrebatamiento, 1 Corintios 15, en la glorificación. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados al lazo. Al lazo nos habla de la naturaleza de gloria que tendrá el cuerpo. Mientras metamatequizo significa la imagen de cómo se verá el cuerpo. Entonces, hermanos queridos, ¿qué nos quiso revelar Jesús? Hermano, que después de los 6 días, o el tiempo del tiempo humano, se agotará
porque se vendrá un juicio a la tierra que se llama el día del Señor, y Jesucristo volverá para restaurar todas las cosas y traer el reino de los cielos, el séptimo día, el día de la libertad de las naciones. Por eso la tierra gime con dolores de parto. Pero después también de los 6 días la iglesia sería arrebatada, los muertos de Cristo resucitados en la transfiguración. Como la de Cristo, la iglesia la recibirá. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que estamos a punto de llegar al sexto milenio, al sexto día. ¿Qué nos quiere decir? Que en cualquier momento la iglesia ha de ser arrebatada, porque la transfiguración es un elemento profético de lo que el Señor hará con los suyos. Primero lo hizo Cristo, después lo hará con los suyos. Ahora, fíjense usted, dice, después de 6 días, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan para transfigurarse delante de ellos, diciendo, así como yo estoy de gloria, y así como Elías y Moisés, ustedes lo ven hablando conmigo, ustedes después de 6 días serán levantados y estarán conmigo en gloria a la misma imagen mía. Una revelación de la glorificación a los discípulos. Por eso los apóstoles recibieron el elemento de la glorificación. Después Pablo se la revela a Cristo y también recibe el hecho de la transformación de los cuerpos en gloria. Ahora, nadie sabe el día ni la hora, pero lo que nos acaba de demostrar la Biblia es que el tiempo está. Por eso es que estamos viendo matrimonios homosexuales. Es por eso que estamos viendo tanta guerra de rumores de guerra, tanta peste. Por eso estamos viendo tanta maldad, tanta pornografía, tanta aberración. Porque ya han llegado los tiempos finales. La maldad de los hombres, según Timoteo capítulo 2. Entonces, ¿qué nos dice? Que después de 6 días ocurriría. Ahora, no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos el tiempo. Y estamos en el tiempo. Yo no le puedo decir que tal día, tal hora va a suceder el arrebatamiento. Eso no lo podemos decir, nadie lo sabe. Pero sí podemos decir, por elemento profético, que el tiempo de la venida del Señor está aquí. Primera Tesalonicenses 4 dice 16-17. Primera Tesalonicenses 4, 16-17, Pablo nos habla de la resurrección de los muertos y de la ascensión de los vivos y de la transfiguración de ambos. Jesús se transfigura y inmediatamente Moisés y Elías aparecen. 2 elementos de los resucitados y de los vivos transformados. Proféticamente le muestra Jesús a sus discípulos lo que ocurriría con los que han sido fieles sobre la casa de Dios. Gloria a Dios. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 18, las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ya se acerca el día de la transfiguración, hermanos. Amén. Nuestros cuerpos mortales serán transformados semejante al cuerpo de la gloria suya. Como lo dice Colosenses capítulo 3. El misterio que había estado oculto, Colosenses capítulo 1, versículo 26-27. El misterio que había estado oculto en Dios desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido dado a conocer la riqueza de su gloria entre los gentiles, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa y ha llegado el tiempo que Dios va a transfigurar, que el Señor va a arrebatar, que va a levantar, que va a resucitar a sus muertos y lo va a llevar al tiempo, al cielo, para la glorificación, para la coronación, para ser guardados de la ira venidera y para venir a establecer el reino de Dios en la segunda venida de Jesucristo, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 19, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Isaías 11, Zacarías 14 y parte de contar. Eso está por toda la Biblia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una esperanza que resplandeceremos,
que seremos transformados a una imagen de gloria en cuerpo corruptible, y que el tiempo está por suceder, que eso sucederá en cualquier momento, porque el tiempo ha llegado. ¿Por qué se acerca? Porque se acerca el milenio. El séptimo milenio está a punto de comenzar. Por eso es necesario que la iglesia sea arrebatada, sea transformada y transfigurada, para que nosotros vengamos a reinar con Cristo con cuerpos de gloria semejantes al suyo. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. El elemento profético de la transfiguración, qué tremendo. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta promesa del Evangelio. Padre, gracias, Señor, por esta promesa gloriosa del Evangelio. Padre, enséñanos cada día más, revélanos la esperanza y gloria que tenemos en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque seremos transformados, seremos arrebatados, Señor, antes que vengan los juicios, para venir a establecer el reino de Dios en la tierra. Jesucristo, vendremos y reinaremos contigo porque tú eres nuestro Señor. Y somos coherederos y herederos del reino de los cielos, como lo dice tu palabra. Sí, Señor. Gracias, Señor. Creemos en las promesas del Evangelio. Sin haber visto, las creemos. Y esperemos que se haga real en nuestras vidas. Sí, Padre. Porque para usted no hay nada imposible. ¿Cómo lo harás? Con el poder con que sujetas a sí mismo todas las cosas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero decirle, iglesia, no pierda la esperanza. En cualquier momento sonará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transfigurados, seremos transformados. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Maranata, Cristo viene. Amén.